Bueno, entonces decíamos, Pinacoteca está bien, hay que corregir el nombre allí. Como no tenía un código, algo que se podía identificar como un ID, pusieron ID Pinacoteca, número de Pinacoteca, pueden elegirlo, no hay problema. Sí. Esa es la clave primaria. Después hay algunos que agregaron un nombre de la pinacoteca, lo cual al margen de que no está descrito acá, ¿sí? Obviamente la pinacoteca va a tener un nombre también, así que es correcto que lo hayan colocado, ¿sí? Después dice, la pinacoteca puede tener varios cuadros. Y acá recuerden lo que habíamos dicho, el modelo relacional en sí, su representación son relaciones, se hacen a través de los esquemas de relaciones y no existen en sí los vínculos gráficos que vemos acá, pero si existiesen, ¿sí? Esta flecha está al revés. Ah, ¿Sí? ok. ¿Por qué? Porque en realidad el que está apuntando a Pinacoteca es el cuadro. ¿Se entiende? O sea, acá ustedes tienen la clave foránea. Y lo que les había dicho como una práctica recomendable, pongan ahí de Pinacoteca FK ya en el nombre. ¿Sí? En el Ah, sí. Pinacoteca. Entonces después ya a ustedes le quedan el campo. ¿Sí? Este no va acá. Ok. Bueno, dice, un cuadro, dice, está compuesto por el título del cuadro, ¿sí? El alto, dice, dimensiones, con lo cual dimensiones, si lo hubieran planteado como alto y ancho en un solo atributo, estaría mal porque sería compuesto, está bien que lo hayan dividido, alto y ancho. Fecha en la que se pintó, ahí debería decir fecha de qué es. Sí, eso Ah, siempre recuerdan. Atributos como fecha son muy ambiguos porque suelen existir más de una interpretación. Entonces pongan fecha de qué es. Y la técnica. La técnica es un campo que en particular hubiera sido bueno que esté como una tabla aparte. ¿puede tener varias técnicas? ¿O no No, es por puede eso? tener una, pero varios cuadros pueden compartir la misma. Ah, claro. Sí, sí. ¿Está? Entonces, acá hubiera estado bueno que la técnica esté pintada aparte, esté marcada, esté como una tabla aparte. Bien, después dice, cada cuadro es pintado por un determinado pintor. Y me dice que necesita el nombre del pintor, el país, la ciudad, la fecha de nacimiento y de defunción. ¿Sí? Entonces, acá tiene la idea de pintor, que está bien. ¿Sí? Es la clave foránea. Acá, bueno, acá hay un tema. Esto lo vamos a dejar para verlo después. Porque que dice, un pintor puede tener varios maestros y a lo largo de su carrera a su vez pueden tener también varios mecenas que los protegen. Sí, claro. Eh, entonces, ¿qué considerar allí? Fíjense que los maestros son pintores también. ¿Está? Entonces, ahí deberíamos tener un vínculo, un recursivo, en todo caso ya lo vemos cómo lo hacemos. Y si los mecenas pueden no ser pintores, pero en definitiva lo ponemos aparte. Entonces, este en principio no debería estar ahí aparte. Mecenas puede ser, de todas maneras, recuerden, es al revés. ¿Sí? El pintor tiene un nombre, una fecha de nacimiento y de defunción. El país hubiera estado bueno también representarlo como una tabla aparte, porque fíjense que varios pintores pueden tener el mismo país y además Mecenas también tiene país. Con lo cual hubiera sido bueno que los Y el tengan, maestro también, claro. ¿sí? Y maestro también en el caso de que exista. Bueno, ¿qué cuestiones considerar? Acá
fíjense que pintores, por ejemplo, pintor puede tener varios mecenas, ¿sí? Y un mecenas puede sponsorear, digamos, a varios pintores, puede apoyar a varios pintores, ¿sí? Entonces, la clave foránea de mecenas, perdón, y aclarando lo siguiente, si acá, si el mecenas puede tener varios pintores, pero un pintor solo un mecenas, entonces esto está correcto como está, ¿sí? Sí. Pero acá fíjense que dice que pueden tener varios mecenas que los protegen. Entonces, ahí ya no cuadra esta situación y debemos recurrir a una tabla intermedia, porque recuerden que los vínculos, perdón, el modelo relacional solo permite genéricamente vínculos de 1n, ¿sí? Entonces, siendo n también un caso particular de n también, o sea que podríamos tener algún caso de 1 a 1, ¿sí? Aunque habría que justificar por qué separar en ese caso. Entonces, lo que deberíamos hacer es tener una tabla acá que tenga el ID de mecena y el ID de pintor. Profe, Sí, las tablas intermedias se dan cuando tenemos relaciones muchos, entonces. exactamente. Hoy. Entonces, acá vamos a tener el ID, perdón, al revés. El ID de pintor va a estar vinculado allí y el ID de mecena acá. ¿Sí? Y esto no va. ¿Sí? Profesor, ¿podría explicar eso nuevamente? Sí, cómo no. Vamos. ¿Cuál es el problema que existe acá? Profe, antes de que lo interrumpo, Sí. yo así, de esta forma, yo lo podría razonar entonces que como si yo necesito que el mismo pintor tenga otro mecenas, necesitaría crear una tabla nueva del mismo pintor en donde solamente varía el atributo de mecenas. Ese sería el error. No, ni siquiera eso porque no se podría representar. Porque fíjense, de la forma en que está acá, ¿qué es posible representar? Vamos a poner las cardinalidades para hacer la práctica nomás. Un mecena puede tener varios pintores, ¿sí? Nada más. Si yo quiero hacer un vínculo n a n, tengo que cambiar esto, porque tal como está la cuestión acá, yo, por ejemplo, un caso de pintor podría ser el pintor número 1, ¿sí? Ese es el ID del pintor. Saco el caso del maestro acá, fíjense, y digo ID de mecena, vamos a suponer 1. Nombre del pintor, vamos a poner Michelangelo. ¿Sí? Ahora, ¿qué puede llegar a pasar si esta persona, ¿sí? Yo estoy apuntando al mecenas número 1, que vamos a suponer es cualquiera, ¿sí? X, el nombre del mecenas. Entonces, ahí está bien. Pero si existe un mecenas 2, ¿cómo hago para decir que este pintor tiene además otro mecenas de esta manera? La única manera que me queda con la cual voy a destruir la intención de esto es poner un ID 2 y repetir el pintor. ¿Se entiende? Con lo cual estoy desvirtuando todo el concepto de que cada
entidad, cada, fila representa un hecho, porque en realidad acá va a haber, el mismo pintor va a estar representado con 2 ID diferentes, lo cual es un error. Y tampoco puedo hacer esto, poner 1,2. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿qué pasa? No hay atomicidad. No hay atomicidad, voy a tener un campo multivaluado. Entonces, la única que me queda es generar una tabla intermedia, porque obviamente este ID de mecena no puedo traerlo acá, porque acá ya lo tengo, digamos, o no puedo poner ID de pintor acá porque estaría en el mismo problema. ¿Qué pasa si pongo ID de pintor acá? Cuando un mecenas necesita representar varios pintores, voy a estar en el mismo inconveniente. ¿Se comprende? ¿O no? Sí. No Sí, sé quién profe. era que me había preguntado hoy. Sí, yo, profesor. Bien. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer en estas situaciones en que tengo un vínculo n a n para representar? No me queda otra que poner una tabla intermedia, ¿sí? En la cual vamos a llamar, se va a llamar pintor por mecena, y la cual va a estar compuesta por el ID del mecena y el ID del pintor. De esa manera, yo con el ID de pintor voy a estar apuntando acá y el ID de mecena acá. ¿Sí? Eso es necesario cuando tengo n a n. Cuando tengo 1 a n, la clave foránea se ubica en uno de los, en una de las tablas existentes. ¿Ok? Puede ser en cualquiera. No, ¿O dependiendo no? del del lado n. Claro. ¿Está? Bueno, Profe, sí. ahí en ese caso el ID mecena también queda como PK en mecenas, Perfecto, la tabla. buena aclaración. Sí, en este caso, ambos son clave primaria. Fíjense lo que sucede, ¿sí? En este caso, como bien marcaban allí, la combinación de mecena con pintor es la clave primaria. Es una clave primaria compuesta, ¿sí? Pero, por otro lado, son claves foráneas separadas. ¿Está? Porque cada uno apunta a una tabla diferente. ¿Queda ¿Serían claro? 2 columnas diferentes? Sí, pero fíjense el caso particular. La combinación es la clave primaria. Es un caso de clave primaria compuesta. Se necesitan de los dos campos. Ahora, la clave foránea es separada porque cada atributo apunta a una tabla diferente. ¿Sí? ¿La tabla intermedia podría llegar a tener su propia clave o no? Hay en casos que se les puede poner una clave abstracta, ¿sí? Para evitar tener claves compuestas, pero con 2 claves en general no es necesario, depende del criterio que usen al momento de la implementación, digamos. Pero en este nivel, solamente cuando sea necesario, coloquen las claves abstractas extras. Con las que tenemos acá ya se puede armar una clave. ¿Sí? Bien. Profe, una duda. Sí. El tema de las tablas intermedias solo se hacen entre dos tablas nomás, no puede haber una tercera, ¿verdad? No, pueden haber 3 tablas, claro que sí. Claro que sí. Tener la tabla
tener la tabla intermedia esa. Sí, pero esos casos particulares prefiero verlos desde otro punto de vista cuando pasemos del MER al modelo relacional. Que ¿Está? en ese caso sería una ternaria, profe. Exactamente, sería una ternaria. Sería una ternaria. ¿Sí? Así que bueno, Profe, le pregunto algo antes de seguir. sí. En el caso de que yo necesite, por ejemplo, saber a partir de qué fecha el mecenas comenzó a tener relación con un pintor, esa Ujú. fecha iría en la tabla intermedia, ese atributo. Exactamente. Sí, sí, Ok. exactamente. Y un detalle más, ya que estamos para después continuar con otro ejercicio, para continuar después con la clase. Eh, el tema de los maestros, recuerden que en principio es recursiva, ¿sí? En ese caso, ¿cómo se plantearía, profe, con una tabla intermedia al ser recursivo? ¿O se puede poner el mismo? Son casos. Porque en este caso es de mucho a mucho, por eso le pregunto. Exacto, bueno, mira. Lo que tenemos es lo siguiente. Primero, vamos a sacar maestros de acá. Entonces, fíjate, mecenas lo quitamos del juego porque ya no está aquí. Y maestro está ahí, lo vamos a convertir en otra cosa. Entonces, vamos a suponer, para el bien del ejemplo, por ahora, que un pintor solo puede tener un maestro. Entonces yo estaría diciendo, un pintor puede tener, apunta a un maestro en particular. ¿Sí? Entonces, acá, si el maestro, como lo que estoy planteando acá, es otro pintor, acá pongo ID pintor maestro FK. Siempre en la FK trato de poner en el nombre componentes que son de la clave primaria y del rol, sobre todo cuando estoy apuntando a la misma tabla. Entonces, si fuera una relación 1 a n, basta con que yo ponga el FK acá. ¿Sí? Esto me lleva a que apunta a sí mismo. Y perdón, cuando digo apunta a sí mismo, estamos hablando de, obviamente, estamos hablando de acá arriba. Eso es en el caso de que sea 1 a n. En el caso de n a n, vamos a borrar, obviamente voy a tener el mismo problema que con cualquier otra tabla. No voy a tener valores repetitivos y por ende voy a tener que ubicarlo en una tabla intermedia. Voy a crear una tabla acá que se va a llamar, me quedó medio chico el espacio para el nombre, vamos a poner pintor maestro. Fíjense que en ambos casos estoy apuntando a la misma tabla. ¿Sí? ¿Ok? Pero con diferentes roles. Y esa es la manera de representarlo tal como pide, que es n a n. Dos consultitas, profe. Siempre Sí. la relación tenemos que llevar desde el ID de la tabla hacia el ID de la otra tabla. ¿Cómo? La flecha sería. Como te dije, la flecha es opcional, lo que importa es la flecha es para entender un poquito más, ¿sí? Lo que importa es que estén bien puestas las claves primarias y foráneas. Y en este caso sí, el sentido tiene que ser desde la foránea hacia la primaria. Bien. Y la otra consulta era que nosotros en el MER teníamos de N a M normalmente. La Claro, perdón. relación. Y acá diciendo, estoy hablando de n genéricamente y pueden ser distintos, n a m si quieren. ¿Sí? Ah, Da bien. lo mismo, da lo mismo. No estoy queriendo significar de ninguna manera que son iguales de ambos lados. ¿Sí? Profe, No, no, acá era para saber nomás. Sí, 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 no. Puede ser NAM o NAN. En general se suele decir muchos a muchos. ¿Mm? profesor, Sí,
Profesor, en el caso de que el maestro pueda o no ser un pintor, por ejemplo, una persona que no sea un pintor, sea un especialista o algo. Pero y sería una especie de maestro de ciruela que no sabe lo que hace, está enseñando, digamos, algo así. Básicamente en ese caso debería sí ser una tabla distinta tal como lo plantearon ellos acá, pero no tiene mayor sentido. ¿Está? Profe, Sí. los roles, ¿en dónde están definidos? ¿Están definidos en la ID foránea, sería? ¿En la tabla intermedia? Y los roles tratamos de ponerlos en el nombre de los campos porque obviamente el modelo relacional no tiene lugar para ponerlo como en el modelo conceptual. Claro, no tenemos ese espacio como teníamos como recursivamente como teníamos en el MER, que lo No. podemos poner al lado. Ah, ok. ¿No? O sea, por eso les pido que los nombres reflejen, por un lado, de qué va la clave foránea. Pues en algún lugar tendría que decir hacia qué clave primaria apunta, por eso siempre le pongo ID pintor y qué es lo que trata de hacer en ese caso, maestro, por ejemplo. ¿Sí? Entonces sabemos que está apuntando. Y fíjense que si yo no tuviese las flechas acá, ¿sí? Y encima le pusiese cualquier nombre a la clave foránea, no se sabría. No se entiende qué es lo que estoy haciendo. ¿Se comprende esa cuestión? Sí. Es por eso que les pido que eso quede bastante claro, digamos. ¿Ok? Profe, Sí. quería hacer una pregunta. El tema de los nulos, por ejemplo, en este caso, si yo quiero representar que un pintor no tiene un maestro, porque, no sé, aprendió por internet o cualquier cosa y no tiene un maestro específico, ¿cómo aclaro yo que quiero que sea nulo en cierto caso? Y en este caso yo todavía no tengo manera de especificarlo porque a nivel de modelo relacional, cuando lo estamos haciendo en papel, lo puedo llegar a aclarar a un costadito, ¿sí? Podría decir que permite nulo si se quiere, ¿está? Pero eso ya lo reflejo en la base de datos, ¿está? Directamente. A ver, Profe, Profesor, siempre entre las tablas se relacionan entre campos, sí o sí. Sí o sí tiene que ir de un campo de una tabla al campo de otra tabla. Eh, ¿Es con respecto a las flechas, vos me decís? Sí, a las relaciones. Sí, con respecto a la flecha o los vínculos, digamos, sí es conveniente que apunten al campo que va, entonces es más fácil leerlo. ¿Sí? Pero les vuelvo a repetir, no es parte del modelo relacional. En el modelo relacional existen relaciones y atributos nomás. ¿Está? Ah, Esto que hacemos es un extra para tratar de entenderlo mejor. Profe, yo le iba a preguntar, ¿tampoco van cardinalidades? Tampoco. De todas maneras, yo se los aconsejo que siempre las coloquen, digamos. Por eso yo, así como soy estricto en el caso del MER, ¿sí? Del diagrama de entidad-relación, soy un poco más flexible en este porque en realidad no existe algo tan, no existe un diagrama para hacerlo. Entonces, como en la práctica como criterio, pongan las flechas y si quieren agregar las cardinalidades, las agregan porque ayuda a entender el modelo. ¿Sí? Mejor así. La cardinalidad ponemos, como puso usted ahí, solamente un solo valor. Y si quieren poner el mínimo, bienvenido. Acá fíjense Ahí. que algunos habían planteado, creo que en algún momento alguno había planteado este tipo de notación. Es posible, esta se llama notación pata de gallo. ¿Sí? Esa es la que le dije yo, profe, que yo estaba usando, Bueno, pero no se podía usar el MER. exacto. A ver, de acuerdo de acuerdo ¿cómo se llama? El autor lo puede adaptar, digamos, es adaptable, pero no es parte del enfoque original, digamos.
¿sí? Se puede adaptar esto. Después, lo otro que podrían usar es simplemente como estamos haciendo, podrían usar así, 0,1, 1n. También. ¿Sí? Cualquiera de los dos. Ok.